Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 2, conformado por los integrantes que pueden observar en la diapositiva, vamos a presentar parte de nuestro proyecto. Mi nombre es Deyanira Yangali e iniciaré presentando el desarrollo, específicamente el primer avance que corresponde a la creación de la superficie en el software Civil 3D. Como pueden observar, aquí tenemos el plano inicial de la carretera como dato del proyecto para la creación de la superficie. Este avance servirá en adelante para trabajar sobre la superficie creada y tener a la vista nuestras curvas mayores y menores. Lo primero que se hizo fue pasar los datos de las curvas del plano a una nueva capa para poder crear una superficie a partir de esta. El estilo indicado de la superficie fue UPC temático Maya Team. Para empezar a trabajar con la superficie, debemos asegurarnos de que la triangulación esté encendida para eliminar los triángulos excedentes, delimitando solo nuestra zona de trabajo del plano inicial. Cuando ya no hayan excedentes, se apaga la triangulación y se deja solo las curvas mayores y menores para visualizar nuestra superficie adecuadamente, asegurándonos de que las curvas menores tengan una distancia de 2 metros y las mayores de 10 metros. En este avance, al inicio no pudimos trabajar sobre la superficie debido a que no verificamos que la triangulación esté encendida. Sin embargo, esto fue solucionado con la ayuda de nuestra ADD. Como grupo, recomendamos verificar que esté encendida la triangulación, además de enviar la triangulación hacia el fondo al momento de cortar los excedentes para no cortar nuestras curvas por error. Y por último, se recomienda también dar un color y grosor diferente a las curvas mayores y menores para poder facilitar su visualización. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eli Vázquez Márquez, hoy hablaré sobre el segundo avance que es la línea gradiente. Definimos, como en la imagen vemos, es la línea que une los puntos trazados sobre las curvas de nivel, con una pendiente determinada o una pendiente constante. Aquí podemos ver los datos del proyecto, que son nuestras coordenadas. ¿Por qué? Ya que la línea gradiente va a comenzar de la curva cercana a nuestra coordenada de inicio, hasta la coordenada final o cercana. Dificultades. ¿Qué dificultad hemos tenido? A la hora de usar el comando gradiente, las líneas no coincidían con el centro del círculo. Y a la hora de medir distancia nos damos cuenta que nos salían 39.46 y 40.58, cuando lo que necesitábamos que saliera era 40 metros, debido a que nuestra pendiente era el 5%. ¿Cómo podíamos manejar el error o arreglarlo? Cuando seleccionábamos nos damos cuenta del error más detalladamente y lo que hacíamos, como la distancia estaba mal, jalábamos hacia el centro del círculo y al final nos quedaba así. Y al comprobarlo nos salía que cumplía con los 40. Y lo que nos damos cuenta es que siempre sucedía este error, casi siempre, y lo que hacíamos es que la línea tenía una mala distancia, acercábamos el círculo como ya hemos hecho, o si no, la distancia sí cumplía, pero el círculo estaba mal ubicado. El círculo lo jalábamos hasta la línea, y para que quede de este modo, y así de esa manera ubicarlo. En caso que no, a pesar de eso no salga, se tenía que hacer de nuevo la línea gradiente. ¿Qué recomendación damos? Como se pueden ver, las líneas llegan a cruzar las curvas de nivel, esto generando posibles dificultades y que no cumplan con los parámetros requeridos. Recomendación, ¿qué hicimos? Tiene que estar bien ubicados los círculos para que al fin, cuando eliminemos las líneas, van a quedar todos los círculos y hagamos con polilínea un camino, como se puede ver aquí, hasta llegar al otro centro del círculo. Para eso tienen que estar bien ubicados los círculos y así nos pueda salir bien la línea de gradiente. Y aquí tenemos nuestra presentación final sobre la línea de gradiente de cada uno. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ángelo Fernández Vaca Baltuano y continuando con la presentación, empezaré a explicar el tercer avance, el cual consiste en las líneas tangentes. Y las líneas tangentes son líneas rectas, las cuales nos permiten simplificar nuestro trazo de la línea gradiente, para luego poder determinar el porcentaje de pendiente y finalmente clasificarlo según su orografía. Para poder trabajar en el Civil 3D, ya teniendo nuestra línea gradiente, lo que hicimos fue crear una capa, ponerle un grosor y color adecuado. Luego pasamos a poner trazos más o menos largos a lo largo de nuestra línea gradiente. Una vez terminadas nuestras líneas tangentes, procedemos a agregar las pendientes para poder clasificarlo según la orografía. Ya teniendo nuestras pendientes en cada tramo de tangente, pasamos a nuestra tabla y vemos que tenemos las pendientes entre escarpadas y accidentadas. Sin embargo, se observó que las más típicas eran las de accidentadas. Por ello se tomó el terreno accidentado, tipo 3.
Ya teniendo la clasificación según su orografía, pasamos a determinar la velocidad de diseño, para lo cual necesitamos saber también la clasificación según su demanda. Teniendo en cuenta el dato, tenemos un IMDA de 310 vehículos al día. Vamos a la tabla y tendríamos una carretera de tercera clase, ya que tenemos un IMDA menor a 400 vehículos al día. Luego pasamos al siguiente cuadro y determinamos una velocidad de diseño de 30 kilómetros por hora. Eh, en un principio, para este avance, se siguieron las indicaciones del aula virtual, las cuales eran hacer las líneas tangentes con el comando polilínea. Sin embargo, la ADD nos indicó que el tramo se realizaba con el comando de líneas una por una a lo largo del tramo de línea de gradiente. Para tener en cuenta que después de este avance se tendrá que hacer las curvas circulares, para lo cual tenemos que seleccionar uno de los tramos de la línea tangente y asegurarnos que las longitudes mínimas en cada tramo se cumplan. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Emil Cotrina y en esta oportunidad voy a hablar sobre el avance número 4 que interviene en las curvas circulares y radio mínimo. El radio mínimo es una equidistancia entre dos líneas tangentes que en un futuro se convertirá en una curva circular. Podemos definir que el radio mínimo es inversamente proporcional a la magnitud del porcentaje de peralte que se hallará. El peralte es una acción menguadora para los vehículos cuando entren a la curva que se va a diseñar, una acción menguadora de la fuerza centrífuga. Para hacer el trazo en el CIL, primero tenemos que tener las líneas tangentes, que posteriormente se convertirán en un alineamiento, el cual tendrá una incidencia de la velocidad de diseño, que vamos a hallar primero hallando el tipo de carretera, que es una de tercera clase, y también con las pendientes que determinarán la orografía. Después de ello, tenemos que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora, tenemos el porcentaje del peralte, la fricción y el radio mínimo. Ahora, después de esto, tenemos que introducir el radio mínimo de la carretera en el alineamiento. Tenemos que dar clic al alineamiento y editar la geometría y poner el dato de la curva. Mejor dicho, de la distancia del radio. Los datos del trazo son un peralte máximo de 12% en 7 curvas, 6.5 en 2 curvas, pendientes mayores al 100%, es una de tipo 4, la tangente mínima es de 42.30 metros requerida por la tabla, la tangente máxima es de 212 metros, 196 metros, menor al que nos presentan esta tabla. A continuación veremos el producto final, donde las líneas tangentes son las de celeste y las líneas rojas son las curvas que se han realizado a través del diseño. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Diego Valdivia y en esta oportunidad hablaré acerca del último avance de nuestro proyecto, el cual sería curvas de transición. Antes que nada, quisiera puntualizar en la importancia de las líneas de transición, la cual es tener un camino más gradual y suave, además de permitir realizar maniobras más seguras al conductor. En cuanto al proyecto, ya teníamos nuestros radios para cada curva generada, por lo que necesitábamos operar teniendo en cuenta nuestros datos de clase y tipo de carretera, velocidad de diseño y nuestro ancho de la calzada, según los criterios 1, 2, 3 y 4. Este último considerando 25 según indicación en el aula virtual, además de la condición para carreteras de tercera clase para hallar nuestra longitud mínima de la espiral. Para ello, enumeramos nuestras curvas para evaluar por el radio correspondiente y hallamos la longitud mínima mayor. Además de ello, se consideró aquellas curvas con radio mayor a 55 metros como que no se les colocaría espiral. Luego de tener los cálculos, procedemos a aplicarlo al Civil 3D, para lo que necesitaremos un nuevo alignment sin las curvas del avance anterior, en donde configuraremos los datos de radio mínimo de curva y longitud mínima de espiral para proceder a colocar en cada curva según los datos de nuestra tabla. Como se puede observar en la imagen, tuvimos dificultades al momento de colocar los espirales en algunas curvas y esto ya fue comunicado a nuestra ADD para que nos apoye. Sin embargo, por el momento se optó por dejar las curvas horizontales sin curvas de transición. Y finalmente, etiquetamos la alineación e insertamos la tabla de datos. Entre las posibilidades de error que evaluamos están la longitud de la curva o entre tangente, una mala interpretación de datos o una mala ejecución del proceso, por lo que se recomienda calcular adecuadamente según los criterios brindados e interpretar correctamente los datos. Eso sería todo en cuanto a nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.